Buenos días con todos. Buenos días. ¿Cómo vamos? Buenos días. Chicos. Dame las cámaras, por favor. Vamos a darle unas breves indicaciones. Bueno, voy a tratar del día de hoy culminar con esta parte de los circuitos de serie paralelo que hemos estado analizando toda esta semana. Reforzar un poquito la parte de las fuentes de poder también que ya los compañeros habían expuesto. Y nos quedaría para la próxima semana reforzar un poco de lo que es la conversión delta-estrella, estrella-delta, y continuamos con las exposiciones para la próxima semana. Les comentaba que el día, déjenme ver creo que el día martes, teníamos de aquí, ¿no? El día martes no voy a poder conectarme, les había comentado, así que les pido por favor que revisen el contenido que veamos el día de hoy para una lección. Bueno, vamos a continuar con las lecciones orales la siguiente semana. Entonces ahí les pido por favor que lo revisen, que me voy anotando estas partes de aquí. Entonces nos veríamos de aquí el miércoles. Lección oral. Sí. Continuemos con lo que es la práctica de laboratorio también. Creo que estaba hasta miércoles o jueves de la próxima semana, no recuerdo. Revisarán bien a la fecha. Esa parte de ahí. Bien, entonces vamos a continuar con lo que estábamos chequeando la clase pasada sobre esta parte de los circuitos serie paralelo. Hicimos unos ejercicios por acá. Y vamos a esta parte de acá. A ver, esta sección, si bien es sencilla de comprenderla, sin embargo tiene una importancia muy grande porque ustedes lo pueden aplicar en varias áreas. ¿Sí? Voy a ponerles un ejemplo por acá. A ver, ustedes ven aquí, ¿recuerdan ustedes cuando tenía yo las resistencias en serie? Primero véanlo desde esta forma. Yo tengo esas dos resistencias en serie, ¿no? Este voltaje de 5 voltios, si ustedes ven aquí, yo tengo ambas resistencias de 1 kilo ohmio. Son resistencias iguales. Entonces aquí había una sola corriente, ¿no? Entonces, al tener resistencias iguales, aquí se iba a dividir, ¿no? Tenía un divisor de voltaje que ya podía aplicar las fórmulas que ya hemos visto, ¿no? Entonces, como yo tengo aquí 10 voltios y las resistencias son iguales, esto se va a dividir en 5 voltios, ¿sí? Es decir, yo tengo aquí un divisor de voltaje, ¿no es cierto? Ahora, ustedes dirán, bueno, a ver, yo necesito alimentar algo, necesito alimentar una carga. Cuando hablamos de carga, hablamos de cualquier elemento que necesite tener una alimentación para su funcionamiento. Por ejemplo, hablamos de un motor, hablamos de, qué sé yo, una lámpara, hablamos de pronto de, podría ser Un ventilador. puede ser un ventilador, una plancha, bueno, cualquier electrodoméstico en realidad, ¿no? Entonces, en este caso, nosotros todos estos tipos de carga los vamos a representar como R sub L, ¿sí? Todas las cargas tienen una cierta resistencia, ¿sí? Todo lo que son, por ejemplo, una refrigeradora, una plancha. ¿Sí? Si ustedes ven las características, ustedes van a tener aquí una cierta característica, ¿sí? Y esto, bueno, por lo general, como estas cargas, por ejemplo, de la plancha, las cargas ventilador,
Son cargas que funcionan sobre corriente alterna, que bueno, aún todavía no estamos nosotros hablando de corriente alterna, aún estamos en la sección de corriente directa, pero cuando conectemos una carga a una corriente alterna, ¿sí? Esto va a tener una cierta resistencia también, ¿no? Todas las cargas, ¿sí? Pero bueno, en corriente alterna nosotros no hablamos de resistencia, sino más bien hablamos de impedancia. Hablamos de una impedancia que se denota con la letra Z. Ya vamos a analizar más adelante lo que es esta cuestión de la impedancia. ¿Sí? Pero igualmente la impedancia se mide, ¿se acuerdan ustedes? Según el sistema internacional, se mide en ohmios. Entonces, por esa parte, quédense con esa ideita porque van a ver aquí cómo lo vamos eh, haciendo que esto tenga sentido, ¿no? Entonces, miren, volvamos al ejemplo. Digamos que yo tengo un motor DC. ¿Sí? Yo tengo un motor DC eh, que digamos en las características me dice que funcione con 5 voltios. ¿Sí? Entonces, si yo tengo una fuente, digamos yo tengo una batería de 10 voltios, sería muy grande, ¿no es cierto?, para yo alimentar mi motor de 5 voltios, ¿no? Podría dañarlo. Entonces, ustedes de pronto podrán decir, bueno, lo que podría hacer de pronto es hacer un divisor de voltaje. Entonces, pongo dos resistencias, en este caso de 1 kilo ohmio, y divido, ¿no? 5 voltios, 5 voltios. Y estos 5 voltios yo voy a conectar aquí a mi salida para conectar en este caso aquí mi carga. Pues ahí les consulto a ustedes. ¿Podría hacer eso? ¿Ustedes creen que eso es correcto? ¿Podría aplicar esto? Sí me entiende la idea, ¿no? Yo había leído que no se debería usar de esa forma porque puede generar calor, algo así. ¿Puede generar qué, perdón? Que se caliente Ya. las resistencias. ¿Alguien más? Pero lo que queremos hacer es bajar el voltaje, ¿no es cierto? Ujú. Entonces deberíamos de ponerlas no en paralelo, sino en serie, en ese caso. Ya. ¿Por qué? En paralelo creo que lo que bajaba es el amperaje y en serie es el voltaje. Ya. A ver, gracias, Patricio. A ver, lo que les decía es lo siguiente. Yo tengo este motor, ¿no es cierto? Tengo un motorcito. Sí saben que es un motor, ¿no? Déjenme les muestro por acá. Tenía justamente con otra asignatura. Vamos haciendo unas pequeñas. Este es un motor, ¿no? Es un dispositivo que yo al conectarle una cierta alimentación va a girar. Voy a simular esto. Este es un circuito que hicimos con unos chicos de quinto. Bueno, si ven aquí, este motor está girando, no está girando lento. Bueno, aquí yo le estoy controlando la velocidad de giro para que cada vez gire más rápido. En este caso, miren, es un motor DC. Ustedes lo pueden encontrar acá en la parte de simulación también. La parte de Proteus. El motor. Hay diferentes tipos de motor, pero yo estoy usando este, miren, este motor DC, de corriente directa. Sí, hay motores AC, hay motores con PWM, servomotores que se llama, bipolares, bueno, hay de diferentes tipos. Pero en este caso, miren, estoy usando un motorcito pequeño de 5 voltios. ¿Sí? Entonces, la idea cuál era, lo que yo les decía. Como yo tengo aquí una fuente de 10 voltios, yo necesito 5 voltios. Entonces digo, bueno, voy a hacer este divisor de voltaje para aquí dividir a 5 voltios y de aquí alimentar. ¿Sí? Esto no funcionaría. ¿Por qué? Porque al momento en que yo aquí conecto la carga,
como estas dos resistencias están en paralelo, ¿se acuerdan ustedes que siempre que las resistencias estaban en paralelo, se reducía la resistencia? Era menor que la resistencia menor, ¿sí? Entonces, al reducirse aquí, obviamente este voltaje de aquí va a variar, ¿sí? Entonces, nunca va a estar esto fijo en 5 voltios, va a variar dependiendo de la impedancia o de la resistencia que tenga la carga, ¿sí? Entonces, hay otras formas de hacerlo, ya lo vamos a ver. Entonces, veamos qué sucede. Miren, tenemos estas características. Aquí están las dos resistencias del divisor de voltaje sin ninguna carga. Entonces, si yo mido aquí, voy a tener un cierto voltaje, ¿no? Que es un voltaje de salida sin carga. El momento en que yo conecto aquí una carga, miren, una resistencia RL, la cual me dice que esta resistencia RL es menor que la resistencia R2, que está en paralelo, ¿no? Es menor. Entonces, cuando es menor, este nuevo voltaje de aquí va a disminuir, ¿sí? Va a disminuir en referencia a este voltaje de salida sin carga. Va a ser más pequeño. En cambio, si yo tengo una resistencia más alta con referencia a R2, en este caso, en cambio, el voltaje aquí va a aumentar, ¿sí? Y cada vez que aumente, mientras más grande es esta resistencia, yo voy a tratar de igualarme a este voltaje de salida sin carga. Cada vez me acerco más, pero no llego a este voltaje, ¿no? Yo puedo tener la resistencia más grande que pueda tener, pero nunca se va a acercar a este voltaje de salida sin carga. Siempre me voy a aproximar a este voltaje. ¿Sí? Lo vamos a ver acá con un ejemplo, para que ustedes le vean. A ver. Listo, a ver. Entonces, primero, ¿qué me dice? Dice, tengo este circuito, ¿no? Tengo, miren, esas dos resistencias en serie. Tengo una fuente de 5 voltios y aquí tengo una resistencia de carga. ¿Sí? Entonces, ¿qué me dice? Me dice que determina el voltaje de la salida sin carga del divisor de voltaje mostrado. Entonces, primero voy a descartar esta resistencia de carga, ¿sí? Y voy a calcular simplemente el divisor de voltaje sin la carga, ¿no? Entonces, para eso yo tendría que calcular el voltaje de la salida. En este caso, vamos a ponerle sin ninguna carga. ¿Sí? Entonces, en este caso, yo tendría que utilizar el divisor de voltaje. Entonces, como estoy calculando el voltaje aquí, el divisor de voltaje me decía que esto era igual a resistencia 2, donde yo estoy midiendo, ¿no? Dividido para la suma de las dos resistencias en serie. Y esto multiplicado por el voltaje de la fuente, que sería de 5 voltios. Entonces, esto sería 10 kilo ohmios dividido para la suma de 2, ¿no? 10 más 4.7 sería 14.7 kilo ohmios. Esto se divide, ¿no? Y esto multiplico por 5 voltios. Bien, entonces, veamos para acá. Entonces tengo 10 dividido para 14.7. 3,40 no es todo. 3.4, ¿no? 3.4 voltios. Esto es lo que yo voy a tener aquí, sin la carga, ¿no? Es como que yo esto de aquí lo elimino, ¿sí? Sin carga. Ya, esa es la primera parte. Entonces vamos a ponerle acá un recuadrito para tomarla en cuenta. Bien. Ahora, ¿qué más me pide? Me dice que determine los voltajes de la salida de aquí, ¿no? Pero ahora con carga, en cambio. Con carga del divisor de voltaje de la figura con los siguientes valores de resistencia. Los vamos a calcular con dos valores. Primero, cuando este es igual a 10 kilo ohmios y después cuando es igual a 100 kilo ohmios. ¿Sí? ¿Para qué? Para ver esto de aquí. ¿Sí? Entonces, primero con 10 kilo ohmios. Si ven, con 10 kilo ohmios, estas dos resistencias de aquí son iguales, ¿no? Bien, entonces, para calcular en este caso, ¿cómo harían? Para calcular el voltaje, este nuevo voltaje, pero ya tomando en cuenta esta resistencia. Ahí lo que tendría que primero, ¿no es cierto?, es calcular estas resistencias
que están aquí en paralelo. Entonces sería, para cambiar acá de color, sería esta resistencia 2 en paralelo con la resistencia de carga. Y podría utilizar la fórmula, ¿no? R2 por LL dividido para R2 más RL. Bueno, podríamos usar eso o también podríamos utilizar otro concepto que habíamos visto, ¿no? Cuando yo tengo resistencias de igual valor, si ustedes ven, este es de 10K y es de 10K, las dos son iguales. Cuando yo tengo resistencias del mismo valor en paralelo, ¿cómo yo calculaba aquí la resistencia resultante? A ver si se acuerdan esta parte. La resistencia, el número sobre el número de resistencias. ¿No es cierto? La resistencia dividido para el número de resistencias. En este caso sería de 10K dividido para 2. Tengo dos resistencias, ¿no? Sería la mitad en este caso, ¿no? Pues esto sería 5 kilo ohmios. ¿Cierto? Bien, entonces voy primero a calcular. Entonces aquí el parámetro B lo voy a volver a calcular, ¿no? Les voy a decir que el voltaje de salida en este caso va a ser igual. Voy a hacerle un divisor nuevamente, ¿no? Pero en este caso con este nuevo valor de la resistencia equivalente aquí. Entonces sería aquí igual a 5 kilo ohmios dividido para la suma de las dos, que sería 4,7 más 5, que sería 9,7. Ayúdenme a calcular eso. Por 5 voltios. $2,58. ¿Ya? Entonces, si ustedes ven, miren, ¿qué pasó? Al momento en que yo conecté una carga, en este caso cargas iguales, ¿qué pasó? El voltaje de salida disminuyó. Sin carga tenía yo 3,4 voltios. Ahora con carga, miren, tengo 2,58. Disminuyó. Sí, es justamente lo que me dice aquí. Cuando es menor o igual, en este caso, el voltaje de salida disminuye. ¿Sí? Ahora, yo voy a aumentarle, en cambio, esta resistencia de carga. Y lo voy a aumentar, miren, porque ahora, en cambio, voy a calcularlo con 100. Aquí voy a cambiarle, en cambio, con 100 kilo ohmios. ¿Sí? Entonces, voy a calcularlo acá con otro color. Entonces, aquí tendría el paralelo, ¿no? Entonces, en este caso, como son diferentes, sí aplico aquí la fórmula. Sería 100 kilo ohmios por 10 kilo ohmios dividido para 100 kilo ohmios más 10 kilo ohmios. Ayúdenme a calcular esto. Que sería 1000 kilo dividido para 110 kilo. Estos kilos se van. Entonces 1000 dividido para 110. 9,09. 909, redondeémosle, 9,1 kilo ohmios. Sí, kilo ohmios sería, porque aquí es kilo ohmios al cuadrado, ¿no? Kilo por kilo. Ya, entonces me queda 9,1 kilo ohmios. Ahora voy a volver acá a calcular la siguiente parte, ¿no? Si el voltaje de salida, en este caso el 2, ustedes pongamos el 1, sería igual a 9,1 kilo ohmios dividido para la suma de los dos, ¿no? 9,1 más 4,7 me da ¿cuánto? Me da 13,8. Está bien, ¿no? 13,8 kilo ohmios igual. Se va esto y esto lo multiplico por 5 voltios. Es el divisor de voltaje. Entonces, ayúdenme a calcularle ese. 3,297. 29,7, 3,3, pongamos, ¿no? Redondear, voltios. ¿Sí? Entonces, si ven, cuando yo aumenté aquí, cuando es más grande que la resistencia R2, este voltaje aumenta. Y si ven que se acerca cada vez a este voltaje de salida sin carga. Aquí era 3,4, aquí tengo 3,3. Si yo le subiera más, le subiera unos 200K, 300, 400, 500, ¿no? Cada vez va a ser más cercano. 98, 39, qué sé yo. ¿Sí? Se va a acercar cada vez más al voltaje sin la carga. ¿De acuerdo?
Ya. Pero esto de la corriente de carga, corriente remanente, eso creo que no hablaron en la exposición, ¿no? Ya, ahora miren, yo tengo aquí en cambio 3 resistencias. Entonces estoy dividiendo 3 voltajes. Aquí tendré un voltaje 1, un voltaje 2 y un voltaje 3. Entonces miren, en este primer voltaje 1, yo conecto una carga 1. ¿Sí? Resistencia, carga 1. Entonces por aquí se va a generar una corriente de carga 1. ¿Sí? Acá estoy en cambio en este voltaje 2 conectando una carga 2. Entonces se va a generar una corriente de carga 2. ¿Sí? Entonces tengo yo 2 corrientes que se generan en cada una de las cargas. Pero si ustedes ven aquí en esta resistencia, como este es un divisor, miren, esta corriente total que ingresa aquí se va a subdividir, ¿no? O sea, sería así, esta corriente total se va a dividir, ¿no? En la corriente de carga 1 más la corriente de carga 2, ¿sí? Y al final, miren, viene aquí también una corriente que circula por esta resistencia de 3, que sería más la corriente 3. ¿Sí? Pero si ustedes ven aquí, esta corriente 3 solamente me está sirviendo para hacer el divisor de voltaje, pero no está alimentando aquí ninguna carga. La única corriente que alimentan cargas es esta de aquí, la resistencia de carga 1 y la resistencia de carga 2. Esta corriente de aquí solamente, como les digo, me está sirviendo para hacer el divisor de voltaje, pero no está alimentando ninguna carga. ¿Sí? Sería como que una corriente que sobra, ¿no? Sobrante, algo así. Eso justamente se le llama la corriente remanente. Llamémosle acá. Y aquí está. Bueno, aquí lo único que se ha hecho es despejar, ¿no? Esta corriente remanente, la despejo. La corriente total, esta fórmula, ¿no? Menos cada una de las corrientes de carga. Y eso vendría a ser lo que es la corriente remanente o el residuo de la corriente que tengo en el circuito. Bueno. Ya, ahora, divisores de voltaje bipolares. Esto también hemos hablado en algunas ocasiones. Justamente cuando hablábamos, ¿se acuerdan de la tierra? En este caso es una tierra común o una tierra de referencia que me indica cuál es el potencial más bajo. Si ustedes le ven en el ejercicio anterior, miren, yo tengo la tierra conectado aquí, ¿no? Entonces, ese sería el potencial más bajo, el negativo de mi fuente. ¿Sí? Ese sería el potencial más bajo o el punto de referencia. Pero en este caso, miren, yo tengo un divisor de voltaje y yo podría haber puesto acá el punto de referencia. Entonces, por ejemplo, si este era de unos 10 voltios, aquí se iba a dividir, ¿no? Por decirles algo, 3 voltios, 2 voltios, 4 voltios y 1 voltio. ¿Sí? Todo esto sumaba los 10 voltios. ¿Sí? Se iba a dividir el voltaje aquí, ¿no? Pero en este caso, la tierra no está conectada aquí. Es decir, el punto de referencia lo estoy conectando en el centro. ¿Sí? Entonces, al tener este punto de referencia, ¿qué pasa? Si yo mido el voltaje de aquí a acá, me va a dar un voltaje positivo. De aquí a acá también positivo. Pero si yo mido en cambio de aquí a acá abajo, me va a dar un voltaje negativo. Y de aquí a acá, un voltaje negativo. ¿Sí? Entonces yo tengo en este caso divisores de voltaje con voltajes positivos y con voltajes negativos. ¿Sí? Y yo creo que ya les comenté en alguna ocasión para qué me sirven estos voltajes positivos y negativos. Hay ciertos circuitos que se alimentan con estos dos potenciales. Por ejemplo, hablamos de los amplificadores operacionales. Son unos elementos electrónicos que se alimentan con más voltaje y con un voltaje negativo para su operación, para su funcionamiento. Es más, nosotros también lo hemos visto, déjenme ver si lo chequeamos por acá. Cuando analizamos, para esto. Démosle el laboratorio. Vamos a los equipos de laboratorio.
Ya. A ver, vamos acá a la fuente de poder, miren. ¿Se acuerdan que si ustedes ven aquí, yo tengo dos fuentes, una fuente fija? Expliquemos esto de aquí, miren. Aquí yo tengo una fuente de poder fija. Si ven, aquí tengo uno de 6 voltios, ¿no? De 6 voltios. Entonces aquí yo tengo el negativo y el positivo. Es decir, es una fuente fija que siempre va a estar dando 6 voltios. ¿Sí? Y acá en cambio, miren, yo tengo una fuente variable que va a variar de más o menos 25 voltios máximo. Aunque bueno, en la práctica se acuerdan que les había puesto que máximo va a llegar a más o menos 20 voltios, según las especificaciones del laboratorio. Pero si ustedes ven, miren, este común de aquí es justamente la Tierra, porque ese es el punto de referencia de este circuito. Es el potencial de referencia, no el más bajo. En este caso el más bajo es el negativo, ¿no? Pero el común es la referencia. Entonces, si yo mido de aquí a acá, me va a dar valores positivos, el voltaje. Si yo mido de aquí a acá, me va a dar valores negativos. ¿Sí? Veámosle, veámosle en el multímetro. Primero configuramos aquí. Entonces, en más 25, pongámosle más 5 voltios. Acá, pongámosle más 5 voltios. Y en el negativo, también pongámosle menos 5. O pongámosle menos 4 para que vean la diferencia. Voy a ponerle menos 4 voltios y acá más 5 voltios. Es una fuente variable, ¿no? Entonces, ¿cómo tendría que yo? Primero, para poder aquí medir, uso el multímetro, ¿no? Para medir voltaje y voy a medir aquí el positivo, ¿no? Positivo. Y aquí tendría que medir el negativo. Pero déjenme ver si me mide ahí. Yo creo que no mide ahí. No mide, ¿por qué? Porque me falta la tierra. Tengo que aterrizar este común. Vamos a ponerle por acá mejor. Y esto le conectamos acá a la tierra del sistema. Ya, ahí sí. Entonces, es el punto de referencia para el multímetro también, ¿no? Si yo mido aquí, miren, me da 5 voltios, 5.001 voltios. Ahora, si yo le mido acá abajo, me da menos 4 voltios, que es lo que le configuré. ¿Sí ven? Entonces hay positivos y negativos. Ya, inclusive déjenme ver acá si es que hay algún tipo, aquí creo que había también un amplificador operacional que es el que les mostré. Este creo que es un optoacoplador. No sé si en esta práctica o en otra hay un amplificador operacional. 7404, ¿este qué es? Este creo que es una compuerta lógica. La NAND. Bueno, vamos por acá. Entonces, miren, yo puedo tener eso, ¿no? Un divisor de voltajes bipolar, es decir, dos polos, polo positivo, polos negativos. Y eso, chicos. ¿Alguna duda hasta ahí, tal vez? ¿No hay ninguna duda? Verán que esto va a lección para la siguiente clase. A ver, perdón. Yo no tengo dudas. ¿Cómo? Perdón, ¿no lo escuché? Yo no tengo dudas. Ya. Disculpen que tengo acá una alarma que está sonando que no me deja escuchar bien. Ingeniero, Sí. ¿y qué significa que un voltaje sea negativo? Esperen un momentito, se alocó mi ratón.
Sacó este ratón. A ver, ¿qué significa que un voltaje sea negativo? Me dice. Sí. Ya. A ver, Viviana, esto de aquí quiere decir lo siguiente. Cuando yo tengo un voltaje aquí, esta es una fuente de poder, ¿no? Aunque no, mira, no está compartiendo la pantalla. Ya. Entonces, miren, si yo tengo aquí un voltaje, tendría así, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? El voltaje positivo lo que hace es que, en este caso, ¿se acuerdan que hablamos del flujo convencional de la corriente? Entonces, ¿qué pasaba? El voltaje venía desde el positivo hasta el negativo, de esta manera, ¿no? El positivo negativo, el flujo de la corriente. Pero ¿qué pasa si yo tengo dos fuentes? Es decir, si yo tengo aquí una fuente y aquí tengo en paralelo, o en serie, perdón, otra fuente de poder. Entonces sería más menos y acá más menos. ¿Sí? Así. Entonces pongámosle más o menos así. Y digámosle que aquí yo esto voy a conectarle a tierra. O sea, voy a decirle que este es el punto de referencia. Entonces, ¿qué pasa? Si yo lo veo en este circuito, la corriente viene así, ¿no? En este sentido, de positivo a negativo. ¿Sí? Ahora, si yo tengo aquí también otra resistencia, la corriente igual, ¿no? Va a venir aquí el positivo y acá también tengo otro voltaje que viene de por acá. O sea, tengo dos corrientes, por aquí y por acá, que vienen, ¿no? Entonces también va a ser una corriente así, ¿no? En ese sentido. ¿Sí? Pero ¿qué pasa si yo tomo en cambio? Vamos a tomarle... Si yo tomo acá, ¿qué pasa en cambio? Igualmente, ¿no? Yo tengo aquí el positivo. Entonces la corriente viene así. Así, ¿no? Entonces voy a medir aquí con el multímetro. Si yo tomo aquí con el multímetro, si yo midiera aquí con el multímetro, y le pongo acá el positivo y acá el negativo, ¿no? Me voy a dar un voltaje positivo. Pero ¿qué pasa si yo, este mismo voltaje de aquí, o sea, le estoy poniendo este como punto de referencia, ¿no? Entonces borro esto y en cambio lo pongo acá. ¿Qué va a pasar? Aquí en cambio me va a dar un voltaje negativo. ¿La idea cuál es? La idea es tener un punto de referencia. En este caso la Tierra es mi punto de referencia de todo el circuito. Entonces todo va a girar en este punto de referencia. Porque si ustedes, por ejemplo, se habrán dado cuenta en los circuitos, por ejemplo, en las placas, los circuitos impresos electrónicos, todo lo que es la Tierra va hacia unas rutas en común, algo así, ¿no? Pues todo lo que es Tierra viene aquí, viene aquí. Algo similar a lo que pasa acá en el protoboard, miren, en el protoboard. En este caso, miren, el común va aquí a toda esta parte que está considerado como tierra. Que está considerado como tierra, todo esto de aquí. Vamos a le conectar acá también, ¿no? Entonces ya en este caso de aquí, yo no estoy tomando aquí la tierra como la estoy poniendo acá, no la estoy tomando aquí como un potencial, el potencial más bajo. Porque en este caso el potencial más bajo es este de aquí, que yo tengo en este punto.
es el potencial más bajo. Porque si yo tengo, por ejemplo, aquí 5 voltios y acá 5 voltios, como están en serie, esto se suma a 10 voltios, ¿no es cierto? Entonces, si yo mido de aquí a acá, tengo 5 voltios. Si mido de acá a acá, también tengo 5 voltios. Pero si mido de extremo a extremo, tengo 10 voltios. ¿Sí? Pero el potencial más bajo es acá abajo. Pero aquí en este caso, miren, yo estoy tomando el potencial de, digamos, de referencia al intermedio. Entonces, eso me va a dar un voltaje negativo. ¿Sí? Entonces, yo les decía que hay algunos elementos, hay algunos circuitos que funcionan con dos tipos de alimentación. ¿Sí? Con una alimentación positiva y una alimentación negativa, que son, por ejemplo, los amplificadores operacionales. Entonces, aquí se alimenta por ejemplo, con más 5 voltios y con menos 5 voltios. ¿Sí? ¿Para qué me sirve un amplificador operacional? El amplificador operacional lo que me hace es, como su nombre lo dice, primero funciona como un amplificador. Es decir, que si yo tengo aquí una señal eléctrica, ¿no? En este sentido, digamos que ponemos una señal sinusoidal, así, ¿no? Con una amplitud pequeña, digamos, de 1 voltio aquí. Y acá yo tengo una ganancia, por decirles, de 10. Entonces, esto me va a amplificar 10 veces. Entonces, la salida de este amplificador va a ser aquí 10 voltios. La señal la hizo más grande, aunque en realidad esto no es así, sino es más bien así. Este amplificador, claro, aumenta, pero en cambio cambia la fase. Ustedes ven aquí comienza positivamente, en cambio acá comienza negativamente. Esa es la fase. Bueno, cuando veamos corriente alterna vamos a ver lo que es la parte de la fase. Pero está invirtiendo la fase, pero está amplificando la señal, la está haciendo más grande. Por una parte eso. Por otra parte, por ejemplo, como son amplificadores y también dice amplificador operacional. Operacional es porque puede hacer operaciones matemáticas. Por ejemplo, si yo ingreso aquí una señal, por decirles una señal así, y acá yo ingreso otra señal, por ejemplo, así, y digamos lo configuro como un sumador, lo que va a hacer es sumar estas dos señales, sacar la salida. Bueno, no sé cómo sería al sumar estas dos señales, de pronto algo así. No sé, se me ocurre el resultado de esta suma, ¿no? Entonces puedo sumar, puedo restar, puedo multiplicar, inclusive puedo sacar la integral y puedo sacar la derivada. Okay. Pero esto se logra solamente con alimentación positiva y negativa. Okay. Incluso dentro de algunos equipos también, ustedes de pronto tendrán la oportunidad en algún momento de ver los racks de comunicación. Déjenme ver. Muestro por acá. Por ejemplo, ese es un equipo para redes de fibra GPON. Pongamos alimentación voltaje, a ver si sale el voltaje que necesita. Lo voy a poner acá. Por lo general, estos equipos de comunicación utilizan este tipo de alimentación. No hay foto. Déjenme ver si es que hay características. Miren. Por ejemplo, este equipo, miren. Se ubica en un rack para fibra óptica. Aquí ustedes ven las características, miren bueno, las dimensiones, la capacidad del sistema, la temperatura ambiente, y miren el rango de voltaje de trabajo. Y si ustedes ven, es un voltaje negativo.
Funciona con menos 38.4 voltios a menos 72 voltios de corriente continua. Son equipos que funcionan con un voltaje negativo. Pues como les digo, esto de negativo a positivo no es nada más que tener el punto de referencia en donde yo lo ubico. Justamente lo que les mostré acá en el laboratorio. Con esta fuente variable. Y en este caso la fuente, yo tengo aquí el común. Entonces, este vendría a ser mi punto de referencia. ¿Qué pasa si yo mido, por ejemplo, voy a cambiarle acá. En el negativo le voy a poner menos 5 voltios. Ya, tengo más 5 menos 5. Entonces, regresemos acá. Entonces, miren, aquí yo mido con el multímetro. Me da menos 5 voltios. ¿Qué pasó? Perdió la conexión. Creo que se me acabó el tiempo. Ya. A ver, configurémosle rapidito. Entonces aquí ya tengo en más 25, le pongo 5 voltios. Y en menos 25, en cambio, le voy a poner menos 5 voltios. Ya. Voy nuevamente por acá. Este común. Voy a conectarlo acá. Y este le conecto a tierra. Ya. El multímetro mido, ¿no? Positivo. Y con el punto de referencia que es la tierra. Se me da más 5 voltios. Son... No estaban conectados a tierra y en el multímetro. Conectado el logo. Ahí. La Tierra tampoco está conectada. La tierra no está. Ya. Ya, más 5 voltios, gracias. Y acá en cambio tengo menos 5 voltios. ¿Cierto? Pero ¿qué pasa si yo pongo el multímetro aquí en más 5 voltios y acá yo le pongo, en vez de ponerle a tierra, le pongo acá en el negativo, en el voltaje negativo? ¿Qué creen que pasa ahí? Quedan 10 voltios. Debería dar 10 voltios, ¿no? Miren, 10 voltios. Está sumando. ¿Sí? Entonces, esto de voltaje positivo y negativo no es nada más que tener en cuenta cuál es la tierra que estoy usando para mi sistema, básicamente. No sé, Viviana, si ahí le pude contestar. Aún no entiendo muy bien. O sea, lo que cambia sería la dirección en la que circulan los electrones Claro, en el multímetro, ¿verdad? Digamos, el circuito es el mismo. claro. ¿Y cómo sería, y cómo funcionaría con un... Acá sería, perdón, acá aquí he medido mal. Aquí es, si yo tomo esto como punto de referencia, ¿no es cierto? Entonces la corriente iría, y ¿no es cierto? O sea, si yo mido con el multímetro esto de aquí, como punto de referencia, ¿no? Y acá me daría un voltaje negativo, en este caso de menos 5 voltios, ¿no es cierto? Pero ese, ¿cómo dijo que se llamaba ese aparato de arriba? Aquí en la práctica, No, no, el que dibujó en la diapositiva. el amplificador operacional, Ah, sí. ¿Y cómo circularía por ahí? la corriente. Ajá. A ver, veamos si tenemos acá un circuito. Este es un circuito integrado,
Eso de pronto, bueno, no lo vamos a ver aquí porque esto ya es un poquito más de electrónico, un poco más avanzado. Miren, aquí está, aquí se mide, miren, aquí les da el voltaje positivo y el voltaje negativo. No les podría decir cómo circula la corriente porque al ser un circuito integrado, este es, ¿no? Miren, es un circuito integrado. ¿Qué es un circuito integrado? Como su nombre lo dice, es el empaquetamiento de todo un diseño electrónico dentro de una cápsula. Es un circuito integrado. Entonces, internamente, déjenme ver si hay por aquí algún, este de aquí podría ser, miren. Ya, este es el circuito interno de este chip, de este circuito integrado. Entonces, miren, yo tengo aquí la entrada y aquí tengo la salida. Tengo la entrada negativa y la entrada positiva. Y aquí, miren, está el voltaje positivo y el voltaje negativo. Y este es el punto de referencia, ¿sí? Pero bueno, aquí no intervienen resistores. O sea, sí, hay resistores, pero aparte de los resistores, existen transistores. Entonces, no le podría explicar ahora cuál es el flujo de la corriente en este sentido, porque los transistores, en este caso, están funcionando como amplificadores. Ya cuando veamos la parte de semiconductores y analicemos los transistores, vamos a entender un poquito cómo funciona esto de los transistores. Sí, pero es nada más como yo he configurado acá para que funcione de cierta forma. ¿Sí? Entonces, como les decía, puede funcionar como un sumador, un amplificador, como un derivador. Inclusive déjenme ver acá. Miren, aquí está. Hay algunas formas de... Ah, pero no está en muy buena resolución. Um, ¿Qué dice? Amplificador divisor, amplificador no divisor, amplificador sumador, amplificador integrador. ¿Sí? Entonces yo puedo hacer diferentes operaciones matemáticas sobre las señales eléctricas. Pero para eso necesito obviamente que funcione internamente, ¿no? La configuración. Entonces, internamente tiene transistores, resistencias, ¿no? Y externamente, miren, tienen unas resistencias que dependiendo de los valores que yo le ponga aquí y cómo yo las interconecte, va a funcionar de cierto modo, como un divisor, como un sumador, ¿sí? Pero necesariamente tiene que estar alimentado con una fuente positiva y una fuente negativa. Miren, aquí tengo justamente dos fuentes, ¿no? VCC, VDD, positiva, negativa, y aquí yo tengo el punto de referencia, ¿no? Punto de referencia que sería, miren, el centro de las dos fuentes, que son dos fuentes que están, en este caso, miren, dos fuentes que están en serie. ¿Sí? Espérenme un segundito, por favor.
Perdón, chicos, estoy acá con un problemita con mi máquina. Parece que se me llenó la memoria. Bueno, ya esperemos que no me dé problemas. Bien, eso estábamos platicando. A ver, Viviana, no sé, a ver, les voy a poner otro ejemplo que seguramente ustedes lo habrán visto. Depende de cómo yo configure las fuentes. Aquí no es nada más que configuración de fuentes. Por ejemplo, hablábamos de los circuitos de corriente directa que usan los vehículos, por ejemplo, ¿no? Para alimentar un carro. Ya. Entonces, en los carros normales usamos una batería, ¿no? Una batería de 12 voltios. ¿Sí? Y ahí se conecta a todo lo que es el sistema eléctrico, la alarma, las luces, los faroles, el neblineros, el equipo de audio, todo se alimenta a través de esta fuente de 12 voltios. Ahora, hay, por ejemplo, los vehículos pesados, qué sé yo, los buses, los camiones, ellos necesitan mayor potencia, ¿no? Tanto en las luces, tanto en todo lo que mantiene la parte eléctrica del vehículo. Entonces ellos necesitan unas fuentes de 24 voltios. Entonces lo que se hace ahí es, por ejemplo, conectar dos fuentes en serie. Así, ¿no? Entonces yo tengo ahí 12 voltios y tengo 12 voltios. Entonces sumados me da 24 voltios. En este caso, miren, lo que hacen los vehículos es esto conectar a tierra. O sea, este es el punto de referencia de todo el circuito. Aquí. ¿Sí? Por lo general en los vehículos, ¿qué hacen? Todo lo que es el punto de referencia de tierra, lo conectan al chasis. O sea, lo conectan, por decirles, bueno, no soy muy buen dibujante. Digamos un camión. Bueno, sí. Entonces el chasis es el fierro, ¿no? Es todo lo que comprende el fierro del carro, ¿no? Entonces todo esto, aquí digamos está la batería. Están las dos baterías, por decir. Bueno, en realidad acá en los camiones la tienen por acá, creo, las baterías. Tienen así, negativo, positivo, negativo. Entonces estos de aquí los conectan en serie, ¿no? Este de aquí va a alimentar los diferentes elementos y este que les digo que es la tierra se conecta aquí al chasis, es decir, al fierro. Entonces si ustedes, por ejemplo, quieren medir qué alimentación está llegando, digamos, aquí ya tienen ustedes unos dos cables que van a las luces. ¿Sí? Entonces ustedes quieren ver qué voltaje llega aquí. Entonces con el multímetro, ¿qué harían? Conectan el lado positivo, digamos, a esta punta para ver qué voltaje está llegando. Y el lado negativo, ¿dónde tendrían que conectarlo? A tierra, ¿no? Al punto de referencia. Entonces, ¿cuál es el punto de referencia aquí? Tierra en el chasis. Entonces, ustedes podrían conectar aquí en cualquier tornillo, en cualquier fierro que tengan cerca, ¿no? Del vehículo. De aquí les va a dar, digamos, si es que aquí este está conectado aquí, entonces les va a dar acá 24 voltios. ¿Sí? Pero si les da 12 voltios, quiere decir que este cable viene de acá, aquí. ¿Sí? Entonces es una forma de que ustedes puedan medir y alimentar. Digamos que ustedes necesitan instalar aquí la alarma, por ejemplo, la alarma del vehículo. Y digamos que funcione con 12 voltios. Entonces tienen que saber en dónde cogen la alimentación. ¿Qué pasaría si yo, digamos, para alimentar esos 12 voltios cogiera de aquí? Digamos que yo cojo de aquí y de acá. ¿Sí? Aquí es la tierra, ¿no? Aquí yo tengo 12 voltios y aquí yo tengo 12 voltios, que en total me da 24 voltios, ¿no es cierto? Pero miren que yo estoy cogiendo de acá. Entonces, siempre tienen que coger ustedes con el punto de referencia. O sea, debían haber cogido del chasis. O sea, de aquí debieron haber cogido para alimentar los 12 voltios de acá. Coger con la tierra, con el chasis. Si cogen de acá, tienen también 12 voltios. Pero ¿qué podría suceder ahí?
ahí podría haber un daño, podría haber un cortocircuito. ¿Por qué? Porque les digo, todo está aterrizado al chasis, todo en los vehículos. Por ejemplo, si ustedes van a instalar un equipo de sonido, ¿sí? Tienen el equipo de sonido y eso lo empotran, ¿no es cierto? Dentro de la cajita, digamos, del huequito que tiene ahí el vehículo. Esto de aquí es metálico, metálico, metálico. Todo lo que es la tierra de referencia está conectado al chasis, aquí a la parte metálica. Entonces, si ustedes conectan esto en el vehículo, obviamente esta parte metálica va a hacer contacto con los pernos, con el fierro del vehículo. Entonces, todo esto de aquí va a ir a la tierra. O sea, va a ir a este de aquí, a este punto de referencia de la fuente. ¿Sí? Bueno, pongamos el caso de este de aquí del radio. ¿Ya? Entonces, digamos que este se alimenta con 12 voltios. Entonces, si yo cojo de aquí, miren qué pasa si yo cojo de esta fuente de aquí y conecto aquí a la entrada, positivo y negativo. Pero este negativo, como les digo, está conectado aquí al chasis. ¿Sí? Entonces, si yo alimento aquí positivo y negativo, mientras yo no lo empotre, o sea, no lo meta dentro del vehículo, va a funcionar y va a funcionar muy bien. Pero el momento en que yo lo coloco, esto va a ser contacto, ¿no? Con el chasis del vehículo. Entonces, aquí yo estoy produciendo un cortocircuito. Porque miren, lo que estoy haciendo es que este negativo lo estoy interconectando acá. Estoy haciendo esto de aquí. No raya. Ya. Ya, estoy haciendo que esto de aquí se interconecte con la tierra del vehículo. Estoy haciendo esto. Pongámoslo acá en un diagrama. Tengo las dos fuentes, ¿no? Conectadas en serie. De 12 voltios cada uno, ¿no? Y este aquí tiene la tierra. ¿Sí? Y yo estoy cogiendo estos puntos de aquí, ¿no? Para conectar en este caso el radio, ¿no? Que es una carga que se alimenta con 12 voltios. Pero como les dije, esta parte negativa por defecto ya viene conectado, o sea, este negativo que se alimenta viene conectado al chasis. Y esto, cuando yo lo empotre en el vehículo, va a hacer contacto con la tierra. Entonces, esto de aquí se va a conectar directamente con la tierra. Voy a hacer esto. Entonces, ¿qué pasa? El radio no le pasa nada, ¿no? Porque nunca se va a prender. Pero lo que sí voy a hacer es aquí un cortocircuito. Porque mire, de esta fuente de poder, al hacer esto, estoy generando aquí, o sea, estoy conectando un cable directamente desde el positivo y el negativo de esta fuente. Estoy haciendo esto sin ninguna resistencia, sin nada aquí. Ustedes saben que esto genera un cortocircuito. Es como que yo conecto directamente los dos polos de la batería. Es como que estoy haciendo esto. Positivo, negativo, y lo estoy conectando con un cable directamente. Entonces esto explota. ¿Sí? Hay un cortocircuito. Lo más probable es que este cable que están usando se chamusque, se rompa, se corte, se haga leña. Entonces, el radio no le va a pasar nada, pero lo que sí puede pasar aquí es que ustedes dañen esta batería. ¿Sí? Porque la están poniendo en cortocircuito. ¿Sí? Entonces, por eso es importantísimo detectar cuál es el punto de referencia. ¿Cuál es el punto de referencia como tierra del sistema? ¿Sí? Porque todo va a fluir a través de ese punto de referencia. ¿Sí? Entonces, en el caso que yo les decía del amplificador operacional, es así, ¿no? O sea, yo tengo aquí dos fuentes. Así. De aquí tengo la tierra, miren, la estoy poniendo aquí. Ese es el punto de referencia. Entonces aquí yo voy a tener un voltaje positivo y acá en cambio va a tener un voltaje negativo. ¿Por qué? Porque lo estoy tomando como punto de referencia el centro. Entonces de aquí a acá va a ser un potencial positivo y de aquí a acá va a ser un potencial negativo. Entonces este potencial negativo de aquí yo alimento mi amplificador operacional. Lo positivo y aquí alimento el negativo. Y aquí obviamente tengo las entradas, la inversora y la inversora del amplificador.
Y acá yo voy a poner la carga, ¿sí? Y esta carga obviamente va a estar conectada a tierra, al punto de referencia de aquí intermedio, ¿sí? Va a tener aquí el voltaje positivo y el voltaje negativo de alimentación. Bueno, esos les puedo comentar por ahora con los conceptos que ustedes conocen. Como les digo, para hablar de este tema de los amplificadores operacionales hay que entender un poquito más lo que son los transistores, lo que es bueno, ciertos temas de amplificación, pero bueno, eso ya no lo vamos a analizar dentro de esta asignatura. Pero es bueno, para que ustedes tengan conocimiento que existe esto. Justamente para alimentar este tipo de elementos, o por ejemplo, lo que les mostré, ¿no? Los equipos de telecomunicaciones, necesito fuentes bipolares, ¿sí? Y es lo que habíamos visto entonces en la diapositiva anterior. Bien, ahora vamos a continuar con esto de las fuentes de voltaje, y para no alargarnos mucho, vamos a hablar de las fuentes de voltaje de corriente directa. Y los compañeros, bueno, aquí mencionaron justamente esto de aquí. Miren, entonces, ¿qué sucede? De forma ideal yo tendría esto, ¿no? Una fuente de voltaje y yo le conecto aquí una carga a los extremos, ¿sí? Eso sería el voltaje ideal. Pero lo que yo tengo en la parte real es esto. O sea, una fuente de poder en realidad eléctricamente yo la puedo modelar con este circuito, ¿sí? Entonces, como les decía, lo que vamos a tratar ahorita de hacer es modelar, ¿sí? Como les decía, por ejemplo, las cargas. Todo lo que es un electrodoméstico, todo lo que es una plancha, un motor, tiene una impedancia, tiene una carga, tiene un valor de resistencia. Y yo lo puedo medir, lo puedo, digamos, simular o lo puedo representar por este símbolo de resistencia, ¿sí? Entonces, ahí vienen justamente las aplicaciones de todo lo que estamos viendo, ¿ya? Ahora, en la fuente de poder, yo puedo modelar también, miren, una fuente real, como una fuente de poder, la que hemos visto nosotros, la ideal, pero a esto nosotros le ponemos una resistencia interna que tiene la fuente de poder. O sea, cuenta con una resistencia de la fuente, que se llama, ¿no? Entonces, en este caso, al hablar de una fuente de voltaje, nosotros modelamos esta resistencia como con una resistencia en serie a la fuente de poder, ¿sí? Entonces, de forma real tendríamos lo siguiente. Tendríamos la fuente ideal en serie con una resistencia interna de la fuente y de aquí si recién yo le conecto la carga. Entonces, si ustedes ven aquí, miren qué sucede. Aquí va a haber un divisor de voltaje. Se va a ver un voltaje 1 y un voltaje 2. Se va a ver un voltaje internamente que va a disipar la fuente y un voltaje que se disipa en la carga. Eso es lo que pasa de forma real. ¿Qué más? Por ejemplo, aquí, veamos, ¿no? Miren, aquí tengo una fuente de 10 voltios. Me dice que internamente tiene 10 ohmios de resistencia, ¿sí? Y yo voy a alimentar en este caso una resistencia de carga, ¿sí? Entonces, miren, si yo hago aquí el cálculo, sería aquí tendría un divisor de voltaje, ¿no? Entonces, si la carga tuviera 100 ohmios, pues yo hago la fórmula de división de voltaje, ¿no? Que serían los 100 ohmios dividido para la suma de las dos, que sería 110, y eso multiplicado por el voltaje total de 100 ohmios. Entonces, en este caso, miren, ¿qué sucedió? Yo tengo 90.9 voltios, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Si mi fuente me dice que es de 10 voltios, ¿sí? En realidad lo que está consumiendo mi carga son 90.9 voltios. No me está consumiendo todo el voltaje que tengo en mi fuente, ¿sí? Justamente por esta resistencia interna que tiene la fuente de poder. Ahora, yo voy a seguir aumentando. Si yo aumento de 100 ohmios a 500 ohmios, ¿qué sucede? Miren, el divisor de voltaje, nuevamente aplico la fórmula. ¿Y qué ha pasado? Ha aumentado el voltaje, miren, a 98.2 voltios, ¿sí? Y finalmente, ¿qué hago? Finalmente, aumento a 1 kilo ohmio la resistencia de la carga. Y en ese caso, miren, 99.9 voltios. Es decir, cada vez que yo aumente la resistencia de mi carga, va a aumentar el voltaje también de la carga. Pongámosle voltaje de la carga, ¿sí? Y cada vez se va a acercar más al voltaje real que tiene mi fuente de poder, ¿sí? ¿De acuerdo? Sí se entiende, ¿no? Sí. Entonces aquí vendría la pregunta. Sería,
¿Qué condición necesito yo? ¿Qué relación necesito entre la resistencia interna de la fuente y la resistencia de la carga para yo tener mayor o igual del 10% del voltaje de la fuente? ¿Sí? Por ejemplo, aquí miren, yo tengo 90.9 voltios. Es mayor al 90% de la fuente. ¿Sí? Perdón, aquí sería mayor al 90% de la fuente. Pues veamos. Y según lo que hemos hecho, mire, ¿qué dice? Observe el voltaje de la salida. Se encuentra dentro del 10% del voltaje de la fuente para los tres valores de la resistencia de la carga. ¿Por qué? Porque esta resistencia de carga, me dice aquí, es por lo menos 10 veces la resistencia interna. ¿Sí? Y sí, justamente, miren, aquí yo inicialmente tengo 10 ohmios. Yo aquí primero calculé con 100 ohmios. Es decir, la fuente, digamos, la resistencia, yo la multiplico por 10, ¿no es cierto? Y en este caso sería 10 por 10, que sería la resistencia interna, y esto sería igual a 100 ohmios. Entonces, miren, con 100 ohmios, yo tengo el 90% mayor, digamos, al 90% en la resistencia de carga, ¿sí? Y tendría, digamos, un 10% en cambio en la resistencia interna del voltaje de la fuente, ¿no? Entonces, esa sería la condición. ¿Sí? Para yo tener superior al 90% en la resistencia de carga o inferior al 10% en la resistencia interna de la fuente, yo necesito esta condición, necesito que esta resistencia, es decir, esto, ¿no? Necesito que la resistencia de la carga sea mayor a 10 veces la resistencia interna de la fuente. ¿De acuerdo? Ya. Ahora, ¿qué pasa con... ¿Qué más tengo por acá? Miren, aquí un ejemplo para una resistencia de 10 ohmios. Miren, yo tengo acá en cambio 50 voltios. Tengo la mitad, tengo el 50%. Y acá para un ohmio que es menor todavía, tengo 9 voltios. Sí, justamente por eso es que yo necesito, que dice el requerimiento es que la resistencia de la carga tiene que ser mucho más grande que la resistencia interna. Por lo menos, dice 10 veces. ¿Sí? Para mantener el voltaje de salida cerca del valor del circuito abierto. Es la condición. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo en cambio una fuente de corriente? La fuente de corriente igual, la misma historia. Yo tengo las fuentes ideales y la fuente real. Entonces, la fuente ideal, ¿qué sería? Miren, una fuente de corriente, ¿sí? Que yo le conecto una carga. Pero igualmente, ¿no? Una fuente de corriente también tiene una resistencia interna. En este caso, la resistencia interna de la fuente de corriente se la modela como una resistencia, pero que está en paralelo. Miren, todo esto de aquí es la fuente real. Yo tengo mi fuente ideal y en paralelo una resistencia interna, ¿sí? R sub S. ¿Sí? Entonces, aquí, en cambio, ¿qué produce? Aquí no sería el divisor de voltaje, aquí en cambio sería un divisor, sería una corriente que entra de la corriente de la fuente y aquí se divide, ¿no? Y tendría un divisor de corriente. Entonces, la misma pregunta, ¿qué condición tiene que tener la resistencia de la carga con respecto a la resistencia de la fuente para que la corriente que pase por esta fuente se acerque o digamos sea al menos el 90% de la corriente de la fuente ideal? Entonces, la misma historia, hagamos, se realiza para eso un ejercicio. Yo tengo aquí igual los 10 ohmios, los 10 kiloohmios de resistencia interna y aquí se varían, miren, se varía la resistencia de la carga para 100, 560 y 1 kiloohm. O sea, aquí simplemente, bueno, por el tiempo no lo vamos a hacer paso a paso, pero les dejo ahí para que ustedes lo chequen, ¿no? Eso también ya lo expusieron los compañeros. Entonces, miren, aquí simplemente lo que aplico es la fórmula para divisor de corriente. Estoy aquí encontrando la corriente de la carga. ¿Sí? Entonces aquí sería la resistencia opuesta, que sería la resistencia interna de 10 kiloohmios dividido para la suma de las dos resistencias en paralelo. Y eso por la corriente de la fuente. A ver, denme un segundito, por favor.
Ya, perdón chicos, a ver. Entonces hablábamos de aquí, ¿no? Miren, entonces, ¿qué pasa con la resistencia de carga de 100 ohmios? En este caso, yo tengo una corriente aquí, ¿no? Esta corriente de 990 miliamperios, ¿sí? Mientras que si yo subo la resistencia, aquí por ejemplo a 560, ¿qué pasa? O sea, estoy aquí aumentando la resistencia, pero miren qué pasa, la corriente en cambio va disminuyendo. Es lo contrario en cambio del voltaje, ¿sí? Es inversamente proporcional. Y así, ¿no? Mientras siga aumentando más, la corriente va a seguir disminuyendo. ¿Sí? Entonces, en este caso, la condición, ¿cuál sería? Ustedes ven acá, me dice que en cambio mi corriente de la carga, dice, tiene que ser por lo menos 10 veces más pequeña. Es decir, tiene que ser menor a 10 veces la resistencia de la fuente, ¿sí? Para que la fuente actúe como una fuente de corriente razonable, es decir, esté, digamos, en el margen del 90%, ¿no? De la corriente de la fuente. Entonces, ¿qué quiero decir esto con el porcentaje? Lo que se trata es que en el caso del voltaje, ¿no es cierto? Que la mayor parte, ¿no es cierto? O sea, la mayor parte de este voltaje se disipe acá en la carga y no se disipe en la propia fuente, porque esto genera calentamiento, genera varias cosas, ¿no? Entonces, la idea es que todo se disipe acá, ¿sí? Ingeniero, lo de ponerlo en serie o en paralelo es para que se conserven los valores nomás. No, a ver, les decía que, a ver, ¿cómo les explico? Todo lo que son elementos, digamos, eléctricos, yo puedo modelarlos con un modelo eléctrico, todos los dispositivos. Entonces, la fuente de poder está modelado siempre como una fuente ideal en serie con una resistencia interna. Así se modela una fuente de poder real. ¿Sí? Esta es una fuente de poder real. ¿Sí? Y en cambio, una fuente de corriente yo la modelo con una resistencia, pero en cambio en paralelo. Así. Y estos son los bordes. O sea, aquí es donde yo voy a conectar mi carga. A y B. ¿Sí? Es como yo modelo. Ahora, voy a comentarles algo práctico. Bueno, espero que no se me confundan, pero la idea es que entiendan y quiero también que comprendan en la práctica en dónde yo utilizo esto. ¿Sí? Entonces, miren, bueno, en el libro base solo nos habla de la corriente y del voltaje. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí, ¿qué nos decía? Que la corriente, que la resistencia de carga, aquí debería ser, digamos, mayor, ¿no? Mientras más mayor sea con respecto a la resistencia interna, yo voy a tener aquí mayor voltaje, ¿no? El voltaje RL. O sea, voy a consumir el mayor voltaje de mi fuente. Pero acá en cambio, ¿qué me dice? Lo contrario. Me dice que en cambio la resistencia tiene que ser mucho menor a la resistencia interna. ¿Sí? Para que aquí en cambio tengo el mayor flujo de corriente en esta resistencia de carga. Pero miren, veamos primero antes de continuar, yo les pregunto, ahora, una fuente, obviamente por aquí va a haber una corriente, ¿no? Según la ley de Ohm. O sea, aquí va a haber un voltaje y va a haber una corriente. Entonces, si bien es cierto aquí, digamos, yo puedo aquí tener mayor voltaje, pero en cambio va a tener menor corriente. Aquí en cambio va a tener la mayor corriente, pero va a tener en cambio menor voltaje. Y aquí viene un tema, ¿se acuerdan? La potencia. Decíamos que la potencia es igual al voltaje por la corriente. Entonces, hablando en potencia, ¿qué nos conviene a nosotros? ¿Tener una resistencia de carga más pequeña que la interna o más grande? ¿Qué creen ustedes? Porque si yo tengo más grande, tengo mayor voltaje. O sea, consumo la mayor voltaje de la fuente. Si tengo en cambio menor resistencia, consumo más corriente. Entonces, ¿qué necesito yo? ¿Más voltaje o más corriente? ¿Qué creen ustedes? Voltaje, creo. Bueno, dejémosle por ahí esa preguntita y veamos un momentito esto de la conversión de las fuentes. ¿Por qué?
Porque ¿qué me dice la conversión de la fuente? Me dice que esta fuente de voltaje equivale a esta fuente de corriente en paralelo. Digamos, esta fuente de corriente real. Son equivalentes. Yo puedo expresar de cualquiera de las dos formas. ¿Sí? Para convertir a esto, lo único que tendría que hacer yo es aplicar la ley de Ohm. Es decir, si yo tengo aquí un voltaje y tengo una resistencia interna, RS, aquí pongo la fuente y pongo la misma resistencia interna, pero en paralelo. Y aquí, en cambio, la fuente de corriente la calculo con la ley de Ohm, que sería el voltaje de esta fuente, dividido por la resistencia de la fuente, la resistencia interna. Y eso me daría el valor de esta corriente. Veámosle por acá. Con este ejemplo. Miren. Bueno, tiene aquí la solución, pero hagámoslo acá para que lo vean. Bien, entonces miren, ¿qué les decía? Esto de aquí es equivalente a una fuente de corriente y con esta resistencia interna, pero en paralelo. Este es de 77 ohmios, de 47 ohmios, entonces aquí vendría a ser 47 ohmios también, esta resistencia interna de esta fuente de corriente. ¿Sí? Aquí esto vale 100 ohmios, entonces ¿cuánto valdría esto? Sería, la corriente de la fuente sería ley de Ohm, voltaje de la fuente dividido para la resistencia de la fuente. Y esto es, yo tengo aquí 100 voltios dividido para la resistencia, que sería de 47 ohmios. Y esto me da 2.13 amperios. Entonces esta fuente sería de 2.13 amperios. ¿Sí? Entonces, miren, hay una equivalencia. ¿Sí? Hay una equivalencia entre la fuente de voltaje y la fuente de corriente. Y viceversa. Yo podría tener también la fuente de corriente y la convierto a la fuente de voltaje ideal. Que sería el caso de acá, ¿no? Y también les dejo un ejemplo para que ustedes lo vean. Es exactamente lo mismo. Cambio esto por una fuente de voltaje. La resistencia, en vez de estar en paralelo, la paso a serie. El mismo valor de 1 kilo ohmio. Y calculo este valor de voltaje, lo calculo con ley de Ohm. Corriente por resistencia interna, que sería los 10 miliamperios de la fuente por el 1 kilo ohmio de la resistencia interna. Me da 10 voltios. Y eso serían los 10 voltios que van acá. Y eso. Entonces, nuevamente les pregunto, ¿qué me conviene a mí más? ¿Tener una resistencia de carga más pequeña que la interna o más grande? ¿Qué dicen? Más grande para tener más voltaje. Ya, yo quiero tener más voltaje. Si yo tengo mayor voltaje, voy a tener menor corriente. Bueno, a ver, para no alargarnos mucho, les comento. Existe una parte que se llama el teorema o ley. Déjenme ver, creo que era teorema. Sí, es teorema. Es el teorema de máxima transferencia de potencia. Entonces, ¿qué me dice? Para yo tengo una fuente, ¿no? Con una resistencia interna y acá con una carga, ¿no? Entonces, ¿qué me dice? Para ya transferir la máxima potencia posible que me puede entregar esta fuente real, ¿cuál sería la condición en cambio de estas dos resistencias? La máxima potencia, por decir, digamos que esta fuente ideal de aquí me entrega, por decirles, 100 vatios. Necesito que lo máximo que me pueda entregar me lo entregue acá en la carga. Entonces, para eso, ¿qué me dice el teorema de máxima transferencia de potencia? Me dice que la resistencia de la carga tiene que ser igual a la resistencia interna de la fuente. Entonces, ni mayor ni menor, tiene que ser iguales. Cuando son iguales,
voy a tener la mayor transferencia de potencia. ¿Sí? ¿Y eso qué implica? Implica que yo no pierdo energía. Implica que hay también algo que se llama en telecomunicaciones, que es el acoplamiento. ¿Sí? O lo que más específicamente es el acoplamiento de impedancias. Ya vamos a ver lo que es la impedancia. Pero por ahora digámosle que es algo similar a la resistencia. Pero se la denota con Z, ¿no? Entonces diría que la impedancia de la carga tiene que ser igual a la impedancia interna de la fuente. Con eso se cumple la máxima transferencia de potencia. Así sería, con impedancias. ¿Sí? Les pongo un ejemplo así súper sencillito. Ustedes tienen, por ejemplo, el router. ¿Sí? Tienen el router inalámbrico que tienen en su casa, ¿no? Para el Wi-Fi. Entonces, esto es un transmisor, ¿no es cierto?, de radiofrecuencia. Podríamos simularlo, podríamos, digamos, modelarlo como que fuera una corriente, una fuente de corriente alterna, ¿sí? Que tiene internamente una impedancia de la fuente. Ese es su router inalámbrico, ¿sí? ¿Cuál vendría a ser la carga de este router inalámbrico? Aquí. ¿Cuál sería la carga? Lo que está alimentando el generador de esta radiofrecuencia de aquí. ¿En dónde se va a disipar la potencia que está generando este router, este Wi-Fi o Wi-Fi? ¿Ideas? En el chasis del router. El chasis vendría a ser la tierra. Ah, ah, ¿Cuál es la carga? ¿En dónde se está? ¿Qué estoy alimentando? Por ejemplo, yo tendría aquí, digamos, la corriente alterna de su casa, ¿no? Tiene una resistencia. Y esto yo conecto a acá, ¿no? A una carga, por ejemplo, una plancha. Lo que está disipando la potencia es la plancha o la refrigeradora. Entonces, en el caso del router, ¿qué está alimentando? El aire. Bueno, casi el aire. ¿Qué va por el aire, Viviana? ¿Tiene la idea? ¿Qué va por el aire, Viviana? ¿Ondas? ¿Ondas de qué tipo? O no sé, tal vez se refiere al calor. Al calor. ¿El wifi emite calor? Ah, no, no. Me ¿Qué? refería a lo de la plancha. Ah, en el caso del wifi. ¿Qué? No sería señal, tal vez. Ah, Ajá. Señal. señal de qué tipo. Son ondas, ¿no? ¿Ondas de qué? Sonoras, ondas, ¿qué? Electromagnéticos. Electromagnéticas. Exacto, ondas electromagnéticas. O sea, el router lo que está haciendo es esto. Este es el equipito, el router, y aquí tienen que una antenita. Bueno, en realidad es una antenita así, ¿no? Y esta antenita genera ondas, ¿sí? Electromagnéticas. Específicamente en 2.4 o en 5.4, me parece que es gigahercios la frecuencia. Y aquí ustedes reciben con su laptop, que tiene también una antenita interna, que la tiene por aquí escondidita dentro del chasis, o en su celular. ¿Se acuerdan que los celulares antiguos tenían, bueno, algunos venían con una antenita, ¿no? Ahora todas esas antenas vienen ya internamente en el celular. Entonces, antenitas reciben estas ondas, ¿no es cierto? Y también transmiten. Y acá, en cambio, reciben esas ondas. Entonces, cuando ustedes están viendo un TikTok, que es lo que más usan, creo que ahora, el router está emitiendo el video del TikTok. Cuando ustedes, en cambio, suben un TikTok, está transmitiendo al router. Entonces, son ondas electromagnéticas. Entonces, en este caso, miren, esta es la fuente, el router. La carga, ¿en dónde se está disipando? Aquí, en la antena. O sea, aquí vendría a ser la antena. Esta carga, ¿no? ¿La antena qué hace? La antena es un transductor, o sea, convierte la energía eléctrica
la convierte a ondas electromagnéticas. ¿Sí? Es un conversor. Es lo que está haciendo. Pero la energía la está disipando en la antena. ¿Sí? Entonces, para que quede esto más claro, si yo les pregunto aquí, para que este circuito esté acoplado, digamos, el router con la antena, ¿qué necesito? Para que esté acoplado en potencia. Necesito que esta impedancia de la antena sea igual a la resistencia interna de la fuente. ¿Sí? Estas tienen que ser iguales para que esté acoplado el sistema. Entonces, miren, les voy a mostrar. Busquemos, por ejemplo, un catálogo de una antena externa que se usa, por ejemplo, para enlaces. ¿Sí? Voy a ponerle antena, voy a ponerle impedancia. Busquemos un catálogo más bien acá. Bueno, aquí hay algunas antenas, no sé de qué serán. ¿De qué rango de frecuencia? Hay diferentes, ¿no? Hay para radio, para televisión, para celulares, para... aquí hay un... Ingeniero, ¿Sí? ¿el calor también es una onda electromagnética? ¿El calor? Ajá. No. La luz, sí. Bueno, no es una onda, ¿verdad? La luz es una onda electromagnética. Bueno, se puede considerar como una onda o como una partícula, pero funciona como una onda electromagnética la luz. ¿Y el calor qué es? El calor es otro tipo de energía. Creo que es radiación o algo por el estilo. Ajá, es una energía radiada, pero de otra forma. Lo que pasa es que la onda electromagnética tiene ciertas características. Bueno, esto ya es telecomunicaciones, pero bueno, solo para contestarle la consulta a Viviane, no se quede con la duda. ¿Por qué se llama electromagnética? Se llama electromagnética porque tiene dos componentes, tiene tres ejes, digamos en tres dimensiones, ¿sí? Nosotros ya habíamos visto, por ejemplo, los campos eléctricos, ¿no? Decíamos que los campos eléctricos se producían por cargas estáticas, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Por cargas estáticas. Y hay en cambio las ondas magnéticas o el campo magnético que en cambio se producía, ¿se acuerdan? Por el movimiento de estas cargas. Aquí se producía un campo alrededor, ¿no? Un campo magnético. Entonces, cuando yo uno estas dos, o sea, a frecuencias muy elevadas, en el rango de radiofrecuencia que se denomina, para frecuencias mayores a, me parece que son 3 megahercios, más o menos, se comienza a comportar como una onda electromagnética. Entonces, tienen aquí un campo, por decirles, digamos, el campo viene así, hay unas variaciones aquí en amplitud. El campo va a variar así, de esta forma. Son vectores, ¿no? Entonces sería el campo eléctrico. Y acá en cambio, voy a ponerle con otro color. Este es en el eje, digamos que sea en el eje X, XY. Y acá en cambio en el eje ZX, si ese es perpendicular, se va a producir en cambio el campo magnético. Sería algo así. ¿Sí? Pero en cambio está esto así, esto digamos horizontal, el campo magnético, y el campo eléctrico en cambio está vertical. No sé si le... Bueno, espero que se visualice la gráfica. Entonces, esa es una onda electromagnética que está conformada por un campo eléctrico y un campo magnético. Entonces, de aquí viene, por ejemplo, la frecuencia. ¿Qué frecuencia funciona? Entonces, por ejemplo, las ondas de radio FM, por ejemplo, funcionan en el rango de 88 a 108 megahercios, que es el dial, ¿no? Cuando ustedes, por ejemplo, sintonizan cualquier radio, digamos, a ver, se me ha olvidado ya las radios de Loja. Por ejemplo, el 88.1. Esto en realidad es megahercios, es la frecuencia, lo que ustedes sintonizan en el dial. ¿Sí? Frecuencia, por ejemplo, de telefonía celular. Hay de diferentes bandas, en 2G, 3G, bueno, hay en el rango de 800 megahercios, de 900, de 1200, de 2000 y pico, me parece que era 2600. Bueno, sí, entonces ahí viene en cambio lo que es el espectro radioeléctrico. ¿Sí? Es las frecuencias, digamos, primero las más bajas están las frecuencias de radio AM,
Luego vienen las de FM. Aquí también viene la parte de televisión abierta, ¿no? Que ven ustedes. Viene la telefonía celular. Bueno, aquí hay teléfonos inalámbricos también como los de CNT, los que usan los CDMA. Eso parece que está en VHF, no, en UHF, en 500, 450 más o menos megahercios. Y bueno, acá viene también telefonía. El 5G, por ejemplo, son frecuencias más elevadas que están en el rango de gigas. En cambio, ya hablamos de 20, 30, 40, 50, 60 gigas, más o menos. Sí, son frecuencias mucho más elevadas. Entre más alta es la frecuencia, yo puedo enviar mayor información. Pero es que el 5G es más veloz porque yo uso un ancho de banda más amplio. Sí, bueno, más o menos eso, Viviana, para que contestar un poquito la pregunta. Pero volviendo acá al tema que les decía, ¿qué impedancia yo tengo que tener, ¿no es cierto?, en la antena? Pues estamos buscando en internet, ¿no es cierto? Mira, aquí tengo, por ejemplo, bueno, estas son antenas que usan los, por ejemplo, los de radiocomunicación, radiotaxis, por ejemplo, ¿no? Veámosle por acá una que ustedes hayan visto de pronto en algún radio. Hay de GPS también, miren, GPS. Ingeniero, solo estamos viendo la diapositiva. Ahí. A mí son antenas de GPS, antenas, bueno, quiero ver una antenita de media común que ustedes hayan visto. Bueno, son de techo, son exteriores. Una direccional tal vez. Esta es una omnidireccional. Bueno, veamos por acá una que creo que vi que... Bueno, por ejemplo esta de aquí ya, esta antenita de aquí, que es de GPS. Pues veámosle, mira, aquí está el rango de frecuencias. Quiero verle la impedancia. Esta es la ganancia que tienen. Ya, miren por ejemplo este de aquí, impedancia, ¿qué me dice? 50 ohmios. De esta antenita de aquí, miren, 50 ohmios. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la impedancia que debería tener el radio, el transmisor que se conecta a la antena? 50 ohmios igual. Exacto, 50 ohmios. Entonces, veamos. Tenemos un radio de estos tipos, radios VHF, pongámosle impedancia. Por ejemplo, los que usan los radiotaxis, ¿ya? Si busquemos el catálogo. Por ejemplo, un Motorola o un Kenwood, porque son los que más usan ellos. Veremos de aquí. Bien, es un equipo, bueno, es un multibanda. Impedancia, miren, impedancia 50 ohmios. Si ven que tiene la misma impedancia que la antena, ¿sí? Y ahí se aplica lo que estamos aprendiendo. Miren, entonces aquí, o sea, me está diciendo que internamente este radio tiene una resistencia interna, que en este caso es, bueno, en realidad es una impedancia, ¿no? Que es de 50 ohmios. Entonces, para que esté totalmente acoplado el sistema, estos 50 ohmios del radio tienen que ser igual a la impedancia de la antena, ¿sí? O sea, si yo pongo, por ejemplo, una antena de 75 ohmios, voy a tener problemas, ¿sí? Va a haber aquí, bueno, algo que se llama la onda reflejada. Y se puede recalentar el radio, se puede dañar, ¿sí? Entonces, es importante que quede acoplado, ¿sí? Ahora, inclusive, el sistema real, ¿cómo es? Es un radio y digamos, acá ya tengo la antenita, ¿no? Pero esto se conecta con un cable. Entonces, el cable en sí también forma parte del sistema. Es decir, aquí yo también tengo otra resistencia, otra impedancia que vendría a ser la impedancia en cambio del cable. Entonces, también tiene una impedancia el cable. Veamos, por ejemplo, el cable que usan aquí, que es el cable coaxial. ¿Cuánto debería tener de impedancia el cable?
¿Qué dice? ¿Qué impedancia debería tener? También los 50 ohms. También los 50 ohmios. Gracias, Patricio. Bueno, aquí me dice que yo tengo cables, miren, de 50 ohmios, de 75 y de 93, de 93. Yo tendría que usar el cable adecuado. Por ejemplo, el de 50 ohmios me parece que es el RG 58. Bueno, 58U. Miren, es un cable, aquí me dice, miren, 50 ohmios. Es un cable de 50 ohmios. Es un cable coaxial. Sí saben cómo es el cable coaxial. Este cable es un coaxial, ¿no? Tiene una parte interna y un recubrimiento. O sea, tiene en la parte interna un cobre. Acá tiene un aislante y de ahí viene una malla también metálica y de ahí viene un recubrimiento. Es el cable coaxial. Entonces hay más anchos, hay más... déjenme ver si hablo un catálogo por aquí. Miren, 50 ohmios me dice este cable coaxial. ¿Sí ven? Entonces este cable yo tendría que usar para conectar el radio con la antena. ¿Sí? Para tener la máxima transferencia de potencia. Ahora, ¿qué pasa si yo uso, por ejemplo, el RG6, que es en cambio de otra impedancia? Miren, ahí ese cambio tiene 75 ohmios. No me serviría, ¿no? Me produciría un problema. Pues tengo que, inclusive hasta eso, ¿no? En radiofrecuencia todo influye, todo, el cable, el equipo, la antena, todo. 50 ohmios. Ahora, ¿este cable en dónde se usa en cambio? De 50 ohmios, a ver alguien. El de 50 ohmios se usa en radiocomunicación. ¿Y el de 75? Televisión, tal vez. Patricio. Es Patricio. ¿Qué? ¿Usted trabaja en esto, Patricio? ¿No? Ya, televisión. ¿Sí? Ustedes fíjense, denle la vuelta a su televisor, de curiosidad nomás, denle la vuelta. Y en la parte de atrás donde se conecta la antenita, o sea, tienen así, ¿no? Tienen su TV. Ustedes denle la vuelta. La parte trasera donde conectan el cable, la antenita, el cable coaxial, seguramente dice 75 ohmios, esa impedancia. Ustedes deberían usar aquí el cable, inclusive el que les da, por ejemplo, TV Cable, es un cable de 75 ohmios. Pues puede ser un coaxial, el RG6. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si usan una antena, si compran una antena de televisión, ¿cuántos ohmios también? También sería de 75 ohmios. ¿Sí? Pues bueno, más o menos para que vean cómo todo esto va tomando sentido, ¿no? Todo lo que estudiamos tiene una implicación ya en la parte tecnológica, en la parte ya de telecomunicaciones. Bien, entonces yo creo que estamos con el tiempo. ¿Alguna duda tal vez? Déjenme anotarles las participaciones, que Patricia y Viviana son los únicos que me han participado el día de hoy. Verán que esto también les suma. Voy a anotar por acá. ¿Alguna duda, chicos? ¿O ya los confundí más? Entonces sería que a mayor impedancia, mayor es la frecuencia que maneja. Yo no entendí por qué tienen que tener el mismo valor de impedancia. Ya. Es que dijo que para que estén acoplados. Sí, a ver. Vamos acá al circuito nuevamente. Aquí les hablé hablamos de la pregunta que les decía. Necesito una
en el caso de la resistencia, ¿no? Una menor resistencia o una mayor resistencia. Yo les decía que si tenía una menor resistencia, perdón, si tenía una mayor resistencia, tenía un mayor voltaje. Si tenía una menor resistencia, tenía una mayor corriente. Sí, pero si yo analizo en cambio en función de la potencia, yo les decía que ahí había el teorema que se llama el teorema de la máxima transferencia de potencia. Entonces, ese teorema me dice que si yo tengo un circuito así en serie, ¿no? O sea, que yo puedo modelar en este caso, ¿no? La fuente con una resistencia interna y aquí sería la resistencia de la carga. Entonces, este teorema me dice que para que en esta resistencia, en la carga... Y que no está compartiendo Perdón. pantalla. Aquí, ¿no? Entonces, yo les decía que es la teorema de máxima transferencia de potencia. Entonces, para que esta resistencia de carga, para poner el puntero, que esta resistencia en la carga tenga la mayor potencia que me entrega mi fuente, me dice que esta resistencia tiene que ser del mismo valor que la resistencia interna que tiene mi fuente de poder. Eso me dice el teorema de máxima transferencia de potencia. ¿Sí? Por eso, Viviana, es que en este caso tienen que ser iguales para que se disipe la máxima potencia que puedo yo entregar a la fuente. Pueden ustedes, si tienen la curiosidad, vean algún video en YouTube o lean algo sobre el teorema de máxima transferencia de potencia. Pero en este caso, lo que yo hablaba es, bueno, esto es en lo que es corriente directa, pero en corriente alterna nosotros hablamos en cambio no de resistencias, sino hablamos de impedancias, que ya lo vamos a ver. Nos hemos adelantado un poquito, pero igual se mide en ohmios. Entonces, aquí yo tengo en cambio una corriente alterna y puedo modelar igualmente, ¿no? Su resistencia o, bueno, su impedancia interna con la impedancia de la fuente. Y todo tiene una impedancia, todo tiene una resistencia interna. Miren, inclusive, bueno, ya los voy a mostrar. Pero bueno, por eso era Viviana, que tienen que ser iguales, para que yo pueda transmitir la máxima transferencia de potencia. O en la parte de radiofrecuencia, yo les decía que eso se llama un acoplamiento. O sea, es el acoplamiento de impedancias. Cuando yo tengo iguales impedancias, la potencia se va a transmitir de mejor forma hacia, en este caso, hacia la antena. Si yo pusiera, por ejemplo, una impedancia aquí de una antena de 75 ohmios, si la fuente es de 50 ohmios, no se va a transferir toda la potencia. Es decir, mi señal va a ser muy débil, ¿sí? Que digamos, no le va a alcanzar que ni 2 metros del wifi, ¿sí? Eso implicaría, ¿no? Que no va a consumir todo lo que puede dar, ¿sí? Aparte de eso, es que toda la potencia se va a disipar aquí internamente en la fuente, lo que va a producir que esto se recaliente, ¿sí? Porque él mismo se está autoalimentando. Entonces, inclusive se puede quemar. Cuando no hay un correcto acoplamiento, se queman los transmisores. En el caso de radiocomunicación. Si yo tengo, por ejemplo, si el cable se me corta y la antena está desconectada, esto aquí no hay máxima transferencia de potencia y el radio se quema. ¿Sí? Eso pasa. Y todo tiene, como les digo, una impedancia. Inclusive, miren, déjenme les muestro acá, ojalá no se me haya cerrado. Laboratorio. Miren, por ejemplo, el osciloscopio. Ustedes le hacen un zoom, miren. Si ven que aquí en la entrada, estas son las entradas BNC, donde yo conecto los puertos, ¿no? Que voy a medir. Si ven que aquí dice 1 megaohmio, esa es la impedancia de entrada. Es la impedancia que tiene mi equipo. Acá también, miren, 1 megaohmio. Ahora, el generador de funciones. Veámosle. Aquí también, ¿no? Miren. ¿Qué me dice en cambio acá? Miren. 50 ohmios. ¿Sí? Ahora yo les pregunto, si yo conecto el generador de funciones al osciloscopio, ¿voy a tener una máxima transferencia? Porque No. miren, aquí yo tengo 50 y acá yo tengo en cambio 1 megaohmio. Son impedancias diferentes. Entonces, ¿qué va a producir eso? Eso va a producir que no me esté dando un valor correcto en la medición. Ya lo vamos a ver. Cuando veamos corriente alterna, vamos a ver esto que sucede en algo particular que sucede en este laboratorio virtual, remoto. Bueno, chicos, nos pasamos. Tengo otra clase. Entonces, quedamos ahí, ¿sí? Profe, ¿Sí? ¿me podría ayudar marcando la asistencia? Lo que pasa es que se me olvidó porque estábamos hablando con el profesor de programación. Híjole, y ahora, estoy ya con el tiempo. La siguiente clase, hágame acuerdo, ¿sí? Karen, por favor. Ok. ¿Ya? Listo.
O me escribe por WhatsApp. Bueno, le escribo. Ya, listo chicos. Bueno, les dejo que tengo otra clase. Cuídense, hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias, ingeniero.